Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Colombia ocupa este año la presidencia rotatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente del país, Gustavo Petro, ha realizado una visita a China para asistir a la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en Beijing el 13 de mayo. ¿Cuál ha sido la contribución del foro en la última década a las relaciones entre China y los países de América Latina y la cooperación sur-sur? ¿Cuál es el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Colombia y China cuando se cumple 45 años desde su establecimiento? Y tras unirse Colombia oficialmente a la familia de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta de alta calidad, ¿cómo seguirán cooperando bajo este marco los dos países en el futuro? Escuchemos las observaciones del mandatario colombiano sobre estos y otros temas en la siguiente entrevista. Hola, señor presidente. Gracias por aceptar la entrevista. Usted llegó a China por primera vez hace más de 20 años y visitó el país durante su primer viaje a Asia después de asumir el cargo de presidente. ¿Qué impresión le ha dejado China? Bueno, indudablemente, para cualquiera que pueda tener un lapso de visitas relativamente el enorme desarrollo de lo que antes llamaban las fuerzas productivas, el enorme desarrollo de China, un salto hacia adelante real. En mi juventud revolucionaria en Colombia, pues leíamos mucho de la China. Pekín Informa, le decíamos nosotros en español, que era hecho en papel de arroz. Y circulaba mucho entre las juventudes universitarias. Y por ahí podíamos observar, digamos, los procesos que se adelantaban por aquel entonces. Y por eso China no me es ajena. Lo que ha sucedido en las últimas 2, 3 décadas es sustancial. Primero porque puso a prueba una serie de discusiones de tipo teórico que oí. Porque es indudable que el cambio de las sociedades puede permitir de las relaciones entre las personas, del poder mismo, puede permitir saltos de fuerzas productivas enormes. La lógica están demostrando en el caso chino como un nuevo relacionamiento de la humanidad, porque antaño los procesos se daban al interior de una nación, hoy creo que ya estamos viviendo una toma de posición a escala global. Acaba de mencionar que ha observado muchas nuevas tendencias y cambios en el desarrollo de China. ¿Qué opina de la modernización del país? Pero ha sido exitoso en el desarrollo económico y en la salida de la pobreza de la gente. Que son centenares de millones, y la pobreza se ha acabado en el mundo es gracias a China. Y usted mismo lo ha hecho, pues, digamos, convulsionado, impredecible. Digamos que el escenario, la frontera de la tecnología del mundo de hoy, en donde China está, que ya lo puede tocar, que es articular el gran esfuerzo de la economía digital, de la inteligencia artificial, que será la economía del mundo en un poco tiempo, con un motor de energía que no será ya ni el carbón ni el petróleo, pues estaremos en una nueva sociedad. Durante esta visita recorrió la Gran Muralla y el Museo del Partido Comunista de China. Esta vez vino a China con su hija. ¿Quiere que ella conozca más sobre el país? Pues ella no había venido, no había tenido la oportunidad de conocer China y quería que la tuviera para que en su mente joven se forje pues lo que es hoy la sociedad china. Gustavo Petro ha visitado China para asistir a la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. En julio de 2014, líderes de países de América Latina y el Caribe anunciaron junto al presidente chino Xi Jinping la creación del Foro China-CELAC. En enero de 2015 se celebró con éxito en Beijing la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, lo que supuso el lanzamiento oficial del mismo.
En los últimos 10 años, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras han establecido o reanudado relaciones diplomáticas con Beijing. China ha establecido asociaciones de distintos tipos con 16 de los 26 países de la región con los que mantiene vínculos diplomáticos. Más de 20 países de América Latina y el Caribe se han unido a la construcción conjunta de la Franja de la Ruta, implementando más de 200 proyectos de construcción de infraestructura en el marco de la misma. Se han generado millones de empleos y proyectos como la cooperación satelital o el puerto de Chancay en Perú se han llegado a un buen término. En la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, vimos que cuando el presidente Xi Jinping pronunciaba el discurso inaugural, usted prestaba mucha atención, asintiendo mientras escuchaba. ¿Qué estaba pensando? Pero el Foro CELAC-China está en un contexto histórico y de ahí su importancia. Pero en este caso estamos en el momento en que precisamente se quiere acabar la multilateralidad. Los círculos de poder, no sé bien, que creen que pueden dominar al mundo a partir de gritos o de mostrar los fusiles o los dientes, decimos nosotros, deben saber que van a enfrentar eso a la humanidad, que ya hay un recuerdo en el pasado de eso. Y no ganaron los que mostraron los dientes en aquel entonces. No ganaron, no pasaron. Y esta vez tampoco pasarán. Hace 10 años, en la ceremonia inaugural de la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC, el presidente Xi afirmó: el foro es algo nuevo, como una pequeña plántula que emerge de la tierra. Para que se convierta en un árbol, necesita un cuidado minucioso por todas las partes. En la ceremonia inaugural de este año, el presidente Xi dijo: gracias al trabajo de todos, el Foro China-CELAC ha pasado de ser una plántula a un árbol grande. ¿Qué opina de este árbol alimentado por China y los países de América Latina juntos? Es robusto porque tiene raíces profundas. Indudablemente en 10 años han avanzado los niveles de comercio, mercancías físicas. China construye el metro de Bogotá, China construyó un puerto en Perú. Y hay innumerables obras que se están construyendo con capital. Y entonces, si tenemos raíces profundas, pues tenemos un gran árbol de la vida robusto, creciendo hacia el oxígeno que va a dar hacia la vida. Este año, Colombia ha asumido la presidencia rotatoria de la CELAC. En su discurso en el foro, usted dijo que China promueve constantemente el diálogo entre diferentes civilizaciones. En esta ocasión, nuevos y viejos amigos vinieron a Beijing para asistir a la conferencia. Entonces, ¿cómo cree usted que deberíamos hacer para que China y América Latina se acerquen aún más y fortalezcan la cooperación bilateral? Con Gabriel García Márquez, que podría perfectamente juntar en la magia latinoamericana tanto el jaguar como el dragón. Lo decía en mi discurso cuando China propone el diálogo entre civilizaciones, tesis que levantamos nosotros. El diálogo entre civilizaciones es más que diálogo entre estados. Es diálogo entre pueblos, entre culturas. Un diálogo entre civilizaciones ya nos arroja más que a la idea de un estado-nación, a la idea de humanidad como un sujeto político. En los grandes eventos multilaterales que ahora también están muriendo porque una de las cosas que quieren es acabar la multilateralidad. Es decir, que no nos encontremos. Reemplazada por unos diálogos bilaterales donde hay un fuerte y un débil, lo cual no es un diálogo, es una imposición. Y hay que rescatar la multilateralidad, es decir, la capacidad de diversas naciones de encontrarse para hallar los puntos comunes, la agenda común, los bienes comunes.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos consideró a América Latina como su patio trasero. Desde febrero de este año, la Casa Blanca implementó políticas arancelarias contra muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia. También intenta forzar a otros a hacer concesiones en la cuestión de la inmigración. Me llamó la atención que usted escribió en redes sociales que Colombia ya debe dejar de mirar hacia el norte y que abre sus brazos al mundo desde hoy. Es lo que te estoy diciendo. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Miramos al sur de nuestro continente y a los dos lados y eso significa el mundo. La transformación de Colombia está abierta al mundo. Cuando, volviendo a América, encontramos a gente latinoamericana por su apariencia perseguida en las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Si se dejan coger, no tienen papeles, los meten en cadenas con esposas en un avión como si fueran esclavos y los devuelven a su lugar de origen. Y esto ya ha pasado por miles, entonces indudablemente un mundo inseguro. Y tiende a empeorar, digamos. Esa migración sur-norte tiene una explicación y es la pobreza del sur. Ahora, si hubiese progreso en el sur, no hay migración en el norte. Pero si pensamos en el desarrollo del sur y el diálogo entre civilizaciones, siempre será la seguridad del mundo, no las bombas que caen sobre Gaza. En la mañana del 14 de mayo, China y Colombia firmaron el plan de cooperación para construir de manera conjunta la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, y Colombia se unió oficialmente a la familia de la construcción conjunta de la franja y la ruta de alta calidad. En redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó que este es un paso histórico que abre nuevas oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambos países. Usted se reunió con el presidente Xi Jinping el 14 de mayo. ¿Puede compartir con nosotros algunos detalles y sus sensaciones sobre el encuentro? ¿Qué es lo que más le ha impresionado? Bueno, lo he visto 2 veces y me lo he encontrado en varias reuniones multilaterales de diverso tipo. Yo he visto en el presidente chino, siempre era algo aparte para mí, leía algo. Ahora, estamos en un límite, es un límite donde hay que actuar con mucha inteligencia. Es un límite que nos arroja otra fase, en donde el Estado ya en sí mismo no es capaz de dar soluciones. Un tema como los gases de efecto invernadero en la atmósfera no se dominan por un solo Estado. Y esa incapacidad de los Estados, muy influenciados por los intereses fósiles del petróleo, del carbón, etcétera, pues me está conduciendo en un cronómetro, pero a la inversa. Se acerca al final, punto. Y entonces, con Xi Jinping he encontrado un aliado, indudablemente la humanidad tiene un aliado que sabe esto. Durante su última visita a China, usted y el presidente Xi Jinping anunciaron conjuntamente la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica. ¿Cómo evalúa el desarrollo actual de las relaciones entre ambos países? Cada vez más profundo, ¿no? Colombia es de los primeros países en haber establecido con la República Popular China sus relaciones normales de tipo diplomático. Se mantuvo firme alrededor, incluso yo creo que sabiamente alrededor de la relación diplomática con la República Popular China, y ahora estamos profundizando. Pasamos a la relación estratégica, los memorandos de entendimiento y de Colombia. Y ahora entonces los acuerdos ya van hacia ahí, hacia qué producir, no solo cómo transportar, sino cómo juntarnos en la tarea de producir cosas. Y no solamente cosas, hay mucho ya inmaterial para una vida buena. Y esa debe ser la base de esa alianza.
El 14 de mayo, usted y el presidente Xi presenciaron la firma de un plan de cooperación para la construcción conjunta de la Franja y la Ruta de alta calidad. Usted ya había mencionado que Colombia esperaba unirse a la gran familia de la Franja y la Ruta. ¿Por qué ha tomado ahora tal decisión? Genera dudas y desconfianzas, como entre todo relacionamiento entre pueblos, pues que no se conocen a fondo, que no son vecinos, que han tenido historias separadas y por milenios. Pero si uno lee el plan, uno de sus principios es que sea beneficioso para las dos partes. Y en esto se diferencia bastante del tema del relacionamiento de América Latina con Estados Unidos, pero yo creo que nosotros tenemos que llegar al punto, como en casi cualquier otro país del mundo, en donde nos relacionamos con quien queramos, que no tiene que ver por qué haber imposiciones. No, si te relaciones con este, entonces te sanciono. Y así no puede ser la humanidad. Entonces, yo sueño con que Colombia sea capaz de relacionarse con el norte, con el este, con el oeste y con el sur. Y reivindicar una frase mía de discurso político que repito una y otra vez, y que es el mensaje de un pueblo indígena que habita la Sierra Nevada, que es Santa Marta. Allí está la primera ciudad española que se construyó en toda América, conquista. Pero allí esos pueblos que habitan, que son ancestrales, denominan ese lugar mágico el corazón del mundo. Y yo cogí esa frase, la vuelvo un poco más, pero efectivamente, si Colombia es capaz de relacionarse de tú a tú, sin someterse, soberana, libre, pues nos convertimos en el corazón del mundo. La planta hidroeléctrica Ituango ha sido construida por una empresa china y es un modelo de cooperación entre ambos países en materia de energía verde. Usted acaba de mencionar que concede gran importancia a la transformación verde. Observamos que después de asumir el cargo de presidente, emitió una prohibición que impide la aprobación de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. ¿Hacia dónde espera usted que se desarrolle la industria colombiana en el futuro? Cuando hablamos de descarbonización, tenemos, digamos, y es positivo, esa potencialidad. Y Colombia es un país de sol en general. Pues me encuentro que cualquier casa campesina, incluso cualquier barrio, cualquier vereda, puede colocar paneles solares si el Estado ayuda. Y entonces la autogeneración eléctrica rompe el oligopolio. Pues ya están en Colombia, indudablemente el tema panel solar ha sido desarrollado mucho en China, compite en el mundo con ventaja. Quisiéramos producir paneles solares en Colombia. Todo el Caribe en general y buena parte de la América Latina, pues es tierra del sol, tierra del viento, tierra del agua. Y los tres son la materia prima de la energía limpia. Hablando de comercio entre China y Colombia, hoy he traído algunos productos agrícolas de su país. Debe estar muy familiarizado con ellos. El maracuyá que llega desde Colombia ahora es fácil de encontrar en los supermercados de Beijing y tiene un gran potencial de consumo. También hay muchas marcas de café colombiano. Mejor café del mundo. Muchas marcas de café colombiano son irreemplazables para los amantes chinos del café. ¿Qué otros productos colombianos cree usted que son especialmente adecuados para recomendar a los consumidores chinos? Tenemos el paraíso. En Colombia hay un paraíso por su ubicación geográfica y tiene todos los climas porque allí llegan los Andes, se dividen en 3 cordilleras y mueren en el Caribe, con hermosas playas. Entonces tienes un mundo de transición entre los Andes, la selva amazónica, entre los Andes y el Caribe. Colombia es Caribe. Y ese mundo así, con esa diversidad geográfica, en el lugar de la zona tórrida, entonces te permite, no tienes estaciones, sino que las pones en forma vertical. Si caminas la montaña hacia arriba, pues llegas a la nieve. Entonces, Bogotá está a 2.600 metros de altura y es muy fresco. Y si llegas al Caribe, pues tienes el clima cálido y los productos propios del trópico, el coco, por ejemplo. Entonces, esa diversidad permanente
permite una gran variedad de productos, de flores, de especies. Y esa biodiversidad permite muchas posibilidades de oferta para China en alimentos, en agroindustria. Esperamos que en industria, pero... podría haber un gran comercio común entre China y nosotros. Ahora, la cultura es un elemento fundamental. Y los dos mundos culturales hay que hacerlos encontrar. Sé que desde pequeño le encanta leer y que también ha intentado escribir. Hoy también trajimos el libro 100 años de soledad. Recordamos que cuando usted juró como presidente, leyó en voz alta con mucho cariño un pasaje de este libro. Me pregunto si hoy podríamos tener el honor de que leyera nuevamente este pasaje. Y que todo lo escrito en ellos será irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Nosotros sí tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias. El que durante 2 siglos, más de un siglo, 2, desde que nacimos a la vida republicana, vivimos de guerra civil en guerra civil por cualquier razón. La violencia cambia de fases. Y lo que queremos es que acaben los 100 años de soledad. Es decir, que los colombianos aprendamos a no matarnos entre nosotros ni por razones ideológicas o políticas. El libro termina diciendo que no hay oportunidad. Nuestra historia y nuestra lucha dice que hay otra oportunidad. Y es esta, y la estamos construyendo. Es equilibrar la inmensa vitalidad natural exuberante con la exuberancia cultural del pueblo colombiano. Llega al corazón y es muy conmovedor. Me gustaría compartir aquí su traducción al chino. En su recitación puedo sentir sus esperanzas para este país y todos los esfuerzos que ha hecho por él. A ver, ¿cómo suena? 羊皮卷上所在一切，自永远至永远不会再重复，因为注定经受100年孤独的家族不会有第2次机会在大地上出现。 Pero como ha señalado usted, tenemos más oportunidades de desarrollo. No había escuchado 100 años de soledad en China, pero gracias. La última pregunta es que este año se cumple el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra global contra el fascismo, en la que China fue uno de los principales campos de batalla en Asia. En su opinión, ¿qué contribución ha hecho China a la victoria en la Segunda Guerra Mundial? En particular, ¿qué lecciones podemos aprender de ese periodo de la historia para las relaciones internacionales actuales? Digamos, es una epopeya humana, ¿no? Lo que se vivió hace 80 años. Europa, indudablemente, allí murieron 50 millones de personas. Si miramos por el otro lado, pues, en el extremo oriente, millones de chinos murieron en la agresión japonesa, que muestra cómo un pueblo agredido pudo devolverse, tener la suficiente capacidad, fortaleza moral, porque para eso se necesita ese espíritu más que los músculos. Que los músculos los mueve la voluntad. Pues todo eso ocurrió en todas partes. El mismo Ejército Rojo que había hecho la Gran Marcha tuvo la capacidad de defenderse de los japoneses y arrasarlos. Y ustedes hicieron una, y fue a partir de superar al fascismo en Asia, lo mismo que los europeos lograron hacerlo en Europa. 1949, como 1783, como 1789, para nosotros 1819, 1959, que es la primera revolución la cubana en América, de nuevo tipo, y no se quedan en el siglo XX, a pesar de todo lo que sucedió allí. Esa revolución, la revolución tiene... Cuando una revolución es de verdad, no solamente cambia la historia de un país, pero pasa de una fase a otra, sino que cambia los valores mismos de toda la humanidad. Y así son estas revoluciones, no solo marcan un cambio en su propio país,
sino que marcan un cambio en toda la humanidad. Presidente, gracias por aceptar nuestra entrevista y le deseamos lo mejor en su estancia en China. Bueno, gracias a todos ustedes, muy amable, y un saludo al pueblo chino. China y los países de América Latina y el Caribe representan cerca de una cuarta parte de la población mundial y una cuarta parte de la producción económica mundial, además de que tiene un gran potencial de crecimiento y vitalidad de desarrollo. Las dos partes reiteraron su compromiso con el desarrollo, la cooperación y la solidaridad en la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. En el año 2024, el presidente de China, Xi Jinping, visitó por sexta vez la región de América Latina, dando inicio a una nueva etapa en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y los países de América Latina. Y este año hemos tenido el placer de recibir en China al presidente colombiano, Gustavo Petro. Actualmente, China es el segundo socio comercial de Colombia, mientras Colombia es el quinto socio comercial de China en América Latina. A través de las palabras del presidente Petro, podemos comprobar que la cooperación pragmática beneficia a todos los países participantes en la construcción conjunta de la franja de la ruta de alta calidad. También esperamos que el Foro China-CELAC promueva la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y los países de América Latina y abra un nuevo capítulo de buenas relaciones. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.